Hola, bienvenidos a la unidad número 4. En esta unidad vamos a hablar sobre cláusulas subordinadas y especialmente sobre las cláusulas subordinadas nominales. En la unidad anterior hablábamos de que podíamos encontrar cláusulas coordinadas o cláusulas independientes y cláusulas subordinadas. Las cláusulas independientes podían existir por sí solas. En el caso de las cláusulas subordinadas, vamos a encontrar que lo contrario es correcto en este caso. Este tipo de cláusulas no pueden existir por sí solas, necesitan siempre ser dependientes de otra cláusula. Vamos a ver que hay tres tipos de cláusulas subordinadas y vamos a estudiarlas más adelante. Hoy o en esta unidad vamos a enfocarnos en las nominales. En próximas unidades nos enfocaremos en las adjetivas y en las adverbiales. La razón por la que estas cláusulas se llaman nominales, adjetivas y adverbiales es porque funcionan exactamente igual que un nombre, que un adjetivo o que un adverbio. Por ejemplo, fíjense en los ejemplos que tienen en pantalla. En el primer ejemplo que tenemos en la primera parte, dice quiero y después nos dice quiero un perro, quiero una manzana, quiero que vengas conmigo. En estos tres casos que tenemos aquí, tanto el perro como la manzana, como que vengas conmigo, responden a la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero? ¿Quiero un perro? ¿Quiero una manzana? ¿O quiero que vengas conmigo? Si se fijan, las tres o los tres complementos que tenemos aquí funcionan como complementos directos. Es ¿qué quiero? Y la respuesta es el complemento directo, ¿verdad? Entonces, tanto perro como manzana, como que vengas conmigo, son complementos directos. Y recuerden que solamente un sustantivo puede tener esa función de complemento directo. Luego veremos que también podemos tener cláusulas subordinadas nominales que funcionan como sujeto, como complemento directo o como complemento de una preposición. Pero en este caso el ejemplo que tenemos es específicamente de un complemento directo. ¿Ok? Entonces, con cláusulas nominales, algo que ya estudiaron anteriormente es que a veces vamos a utilizar el indicativo, a veces vamos a utilizar el subjuntivo y veremos también que con algunos casos podemos utilizar el infinitivo. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a las cláusulas nominales por ahora. Después, en el segundo ejemplo, tenemos vivo con una chica y después tenemos tres opciones. Vivo con una chica mexicana, vivo con una chica alta o vivo con una chica que trabaja en un banco. Fíjense que tanto la palabra mexicana como la palabra alta, como la cláusula que trabaja en un banco, nos van a dar información sobre la chica, nos dicen algo sobre un sustantivo. Y esa es exactamente la función de los adjetivos. Los adjetivos nos dan información sobre un nombre y siempre suelen ir pegados al nombre al que modifican, como en este caso chica, mexicana, chica alta, etc. ¿Ok? Entonces, por eso, este tipo de cláusulas o este tipo de cláusulas los vamos a llamar o las vamos a llamar cláusulas adjetivas porque funcionan exactamente igual que un adjetivo. Y lo mismo ocurre con el último tipo de cláusulas que tenemos en la parte final de la pantalla. Fíjense, dice, saldremos mañana o saldremos cuando terminen. La palabra mañana es un adverbio, nos da información sobre cuándo va a ocurrir la acción. Y lo mismo ocurre con cuando terminen. Cuando terminen nos dice cuándo va a ocurrir la acción de salir. Ambos están modificando al verbo, nos están dando información sobre el verbo y por eso se llaman cláusulas adverbiales, por esa sencilla razón, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les he dicho anteriormente, las cláusulas nominales pueden, y de hecho siempre van a tener las mismas funciones que un sustantivo. Y un sustantivo puede funcionar como sujeto, puede funcionar como complemento directo y puede funcionar como complemento de una preposición. Entonces, vamos a ver cada uno de estos casos en unos ejemplos que les voy a escribir en la pizarra.
Por ejemplo, imaginen que decimos lo siguiente. Que terminen temprano. Es perfecto. Esto es como decir, the fact that they're going to finish early is perfect. Entonces, este que terminen temprano es el sujeto, funciona como sujeto del verbo ser. Y por lo tanto, como es un sujeto, pues obviamente esto va a ser una cláusula nominal, ¿ok? Que en este caso tiene función de sujeto, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo de la cláusula nominal con función de sujeto. Pero también podemos encontrarla, como hemos visto anteriormente, en función de complemento directo. Por ejemplo, si decimos quiero que comas. En este caso, este es el complemento directo. Y como funciona como un sustantivo, funciona como un nombre, es una cláusula nominal. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver que también puede actuar como complemento de una preposición. Por ejemplo, imaginen con el verbo ayudar en español, es ayudar a hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que podemos decir es lo siguiente. Me ayudó a que se enfocara, perdón, sin acento, se enfocara mejor. So it helped me to make sure that she could focus better, ¿okay? Entonces ese que se enfocara mejor es el complemento de la preposición a, ¿verdad? Tienen una preposición y ese es el complemento de la preposición. Y por lo tanto esto funciona como un nombre y por lo tanto va a ser una cláusula nominal. ¿Okay? Una cosa que tienen que tener en cuenta, una de las reglas importantes, y esto es un repaso de lo que ya estudiaron en cursos anteriores, es que en las cláusulas nominales vamos a utilizar a veces el subjuntivo, vamos a utilizar a veces el indicativo y a veces incluso podemos utilizar el infinitivo, ¿de acuerdo? Entonces, estudiaremos el infinitivo más adelante y les daré una lista de verbos que en español permiten el uso de infinitivo, pero vamos a enfocarnos en el subjuntivo y en el indicativo por ahora. Recuerden que con verbos de mandato, siempre que tengan un verbo que exprese un mandato directo o indirecto, verbos de emoción, verbos de, por ejemplo, duda, negación, juicio de valor. En todos estos casos vamos a utilizar el subjuntivo en español, ¿de acuerdo? Y de hecho, el indicativo solamente lo vamos a utilizar con lo que ustedes llaman en inglés statement o report o certeza, certainty. Entonces, solamente en estos casos vamos a utilizar el verbo en el indicativo, ¿de acuerdo? Entonces, verbos como he says that, dice que. Don't confuse this one with he tells me to do something, because that is an implied command. It's only when he says that, just reporting something, right? Or he states that, or it's true that, or it's certain that. Todos esos son expresiones de certeza o expresiones que simplemente nos conceden un reporte, ¿de acuerdo? Entonces en esos casos es cuando utilizamos el indicativo. En cualquier otro caso, siempre recuerden, vamos a utilizar el subjuntivo, ¿de acuerdo? En inglés es muy común la estructura verbo más objeto más infinitivo con algunos verbos. En español es menos común, pero se puede utilizar en algunos casos. Luego veremos en qué casos se puede. Pero por ahora quiero que se fijen en las siguientes oraciones. Recuerden que con todas estas oraciones en español vamos a poder utilizar una cláusula nominal. Entonces lo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a enfocarnos en cada una de ellas y con
las reglas que les voy a dar, quiero que hagan una pausa en este vídeo e intenten ustedes traducir o expresar esas ideas en español. Después de la pausa, les voy a ofrecer las formas correctas de traducir cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces primero déjenme que les explique un poco cuáles son los contenidos de cada una de estas oraciones. Después hagan pausa en el vídeo e intenten ustedes traducirlas y después cuando continúen el vídeo les muestro cuáles son las respuestas. La primera dice, I want you to visit her. Here, notice that you say, I want you to visit her. What do I want? You to visit her. Want doesn't take an indirect object, so you cannot have the pronoun you before want in Spanish. You cannot say te quiero que, because you is referring to visit, not to want. Okay? Again, like want takes only a direct object, and the direct object is the noun clause in this case, which is you to visit her. So again, you is not at all related to want. Okay? But notice how, for example, on the number 4, I told you to visit her. The verb to tell is different because here you have to tell someone to do something. So this verb takes an indirect object, and as we studied on the first units, if you have an indirect object in Spanish, you need to have the indirect object pronoun. So for instance, in here, you want to say, I told you to visit her, the you needs to go with to tell because that's the indirect object. So you would say, te dije, and then the noun clause, que, whatever else you want to say. So again, intenten ahora ustedes, hagan pausa en el vídeo y por su cuenta intenten traducir cada una de esas oraciones utilizando cláusulas nominales. En todos los casos, recuerden, deben utilizar cláusulas nominales. Piensen si necesitan indicativo o subjuntivo. Creo que la mayor parte requiere subjuntivo, pero bueno. Y recuerden, piensen si el verbo que introduce la cláusula nominal necesita un complemento indirecto o no. ¿Ok? Bien, entonces hagan pausa y cuando terminen de traducirlas, vuelven a reiniciar el vídeo, ¿de acuerdo? Bien, pues déjenme que les ofrezca ahora cuáles son las respuestas para cada una de estas oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la primera dice, I want you to visit her. So, quiero, esa es la cláusula principal, I want. Y ahora la cláusula nominal en español va a ser que el verbo visitar debe ser conjugado en el subjuntivo, visites, y noten que decimos visit her, so her is the direct object for visit, y por eso tenemos la visites. Fíjense que el sujeto de visitar es tú, porque es I want you to visit. You are the one who's going to visit. Okay, so you are the subject. La segunda es advise you to visit her. Y aquí es lo que les comenté. To advise someone. Ese someone en español va a ser el complemento indirecto y por eso es importante que tengan ese pronombre delante. Te aconsejo que la visites. Quiero no lleva complemento indirecto y por eso delante de quiero no podemos poner te, porque quiero no lleva complemento indirecto. ¿Okay? Pero aconsejar sí, en español es aconsejar algo a alguien. Algo es el complemento directo, que en este caso es la cláusula nominal, y te es el complemento indirecto, es a ti, y por eso tenemos que ponerlo. Te aconsejo que la visites. O I ask you to visit her. El verbo pedir en español es igual. Requiere complemento directo e indirecto. Pedir algo a alguien. En inglés es preposicional. To ask something for someone. No, sorry. To ask someone to do something. ¿Okay? Pero en español el te es el complemento indirecto. Lo mismo con to tell. Te dije que la visitaras. Y necesitar es un verbo similar a querer. Necesitar no lleva complemento indirecto. Por eso decimos necesito y después la cláusula nominal que funciona como complemento directo. Necesito que la visites. I made you to visit her. I'm sorry, I'm missing it too in there. I made you visit her. Entonces, en este caso, I made you visit her sería hice
que la visitaras. De nuevo funciona como el verbo querer o como el verbo necesitar. Dice que la visitaras. Invitar es un verbo preposicional en español. Invitar a alguien a hacer algo. Es como ayudar a alguien a hacer algo. Entonces por eso decimos te es el complemento del verbo invitar. Te invité a que la visitaras, ¿de acuerdo? Y lo mismo forzar, también es preposicional en español. Te forcé a que la visitaras. La siguiente también tenemos un verbo preposicional, los convencí de que la visitaran. Entonces, todas estas cláusulas nominales funcionan como complementos de la preposición. Te invité a que, te forcé a que, los convencí de que. ¿Okay? El verbo to allow es permitir que la visitaras, persuadir de que, es un verbo preposicional en español, persuadir de que. El verbo prohibir en inglés es preposicional, pero en español no. En español es prohibir algo a alguien. ¿Okay? Por lo tanto, lleva complemento indirecto. Y por último, el verbo rogar es rogar algo a alguien en español. También lleva complemento indirecto. Enfocarnos ahora en el uso del infinitivo en cláusulas nominales. Entonces, en general en español, como hemos visto, siempre utilizamos cláusulas nominales, ¿verdad? Con que y el verbo conjugado. Pero a veces podemos utilizar el infinitivo. Entonces, cuando tengamos verbos de emoción y mandato, si los sujetos son iguales en las dos cláusulas, entonces vamos a utilizar el infinitivo. Por ejemplo, sentimos no poder asistir es we're sorry that we cannot attend. So we is the same subject. Or if you say I want, and in English it's the same, I want to eat, right? Is I want and I eat, right? So I want to eat is the same subject, perdón, y por lo tanto utilizamos el infinitivo. Sin embargo, si cambiáramos los sujetos con estos verbos de emoción y mandato, vemos que entonces ya eso no nos serviría. Sentimos que no puedas asistir. We are sorry that you cannot attend. Okay, so here the subject for the first clause is we, and the subject for the second clause is you. And that's why we need to use the noun clause. Ahora bien, con verbos como dejar, hacer, obligar a, prohibir, recomendar, mandar y permitir, podemos usar el infinitivo aun cuando haya cambio de sujetos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos decir les permiten asistir a películas R. Entonces, they allow them to attend R-rated movies. Perdón. En este caso, porque es el verbo permitir, con este verbo y con los otros que hemos visto en la lista, sí que podemos usar el infinitivo en español. Pero también podríamos decir, del mismo modo, en español también podríamos decir, o podríamos usar una cláusula nominal y podríamos decir, les permiten que asistan a películas clasificadas R, ¿de acuerdo? Entonces, con este tipo de verbo las dos estructuras son posibles. Pero recuerden, solamente con estos verbos que les he mencionado aquí, ¿de acuerdo? No con los otros verbos, solamente con estos. Entonces, por ejemplo, la primera dice, he wanted me to steal a chicken. Hagan pausa e intenten ustedes traducirla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo traduciríamos esta oración al español. Entonces, recuerden, es el verbo to want, que es un verbo que no lleva complemento indirecto. Es to want something, querer algo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte es quería, él quería. Y ahora, vamos a escribir la cláusula nominal. Recuerden que en español, con el verbo querer, no podemos utilizar el infinitivo solamente cuando los sujetos son iguales. Pero en este caso el sujeto de wanted es he y el sujeto de steal es me, es I. Entonces diríamos quería que, en este caso soy yo, ¿verdad? Y ahora el verbo es el verbo robar.
y estamos hablando en el pasado. Entonces tenemos que utilizar el pasado de subjuntivo. Imperfecto de subjuntivo es el tiempo en español. Entonces quería que yo robara un pollo. ¿De acuerdo? Entonces quería que yo robara un pollo. Entonces, la oración que tenemos aquí ahora es con el verbo recomendar. Y con el verbo recomendar, recuerden que hay dos posibilidades en inglés. Pueden decir, they recommend that parents cook more at home, y they recommend parents to cook more at home. En español, recomendar, recuerden, es uno de esos verbos que también nos permiten esas dos posibilidades. Entonces intenten traducirlo de las dos formas. De nuevo, ok, vamos a hacer una pausa aquí. Hagan pausa en el vídeo e intenten traducirlo por su cuenta. Bien, entonces estas dos oraciones se podrían traducir de la siguiente forma. Entonces, podríamos decir, de hecho, se podría traducir de varias formas distintas. Podríamos decir, recomiendan que los padres, y ahora recuerden, es un verbo de recomendación, por lo tanto usamos subjuntivo, cocinen más en casa, ¿de acuerdo? El resto pues se lo pueden imaginar. Ahora, con el verbo recomendar, en este caso es una forma más impersonal, es como decir, ellos recomiendan de una manera impersonal. Si quieren ser un poco más específicos, entonces lo que harían es colocar un complemento indirecto delante del verbo recomendar, recomendar algo a alguien. Entonces lo que harían es decir, les recomiendan a los padres que bla, 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 que el resto de la oración. Y por último, podríamos también utilizar el infinitivo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso lo que diríamos es les recomiendan a los padres cocinar y el resto, ¿de acuerdo? Cocinar más en casa. Entonces, fíjense que ahora aquí utilizamos el infinitivo porque recomendar es uno de esos verbos que sí nos permiten utilizar el infinitivo, aun cuando haya cambio de sujeto. My parents never allowed me to come home later than 10. So, to allow es el verbo permitir. Y de nuevo, el verbo permitir también es uno de esos verbos que hemos visto anteriormente con los que podemos utilizar dos estructuras. Una estructura con cláusula nominal o una estructura con infinitivo. Okay, de nuevo, hagan pausa en el vídeo e intenten ustedes mismos traducirlo. ¿Ok? Entonces vamos a traducirla. Diríamos el verbo es permitir, ¿verdad? Entonces podemos decir mis padres, podemos decir mis padres me permiten que llegue a casa después de las 10. Después de las 10, ¿de acuerdo? Entonces el que llegue a casa después de las 10 es la cláusula nominal. Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, este verbo permitir también puede llevar la estructura de infinitivo. Entonces podríamos decir, mis padres me permiten llegar a casa, etcétera, etcétera. Llegar a casa después de las 10, ¿de acuerdo? Entonces las dos estructuras son correctas porque este es uno de esos verbos como los que hemos visto anteriormente, con los que podemos utilizar el infinitivo. Y de nuevo, vamos a hacer una pausa, intenten traducirla y después continúen el vídeo. Ok, muy bien. Bueno, pues en este caso, it's fantastic, se dice en español, es fantástico o es estupendo. Vamos a poner estupendo para cambiarlo un poco. Es estupendo que...
Y ahora, como estamos haciendo un juicio de un valor, un juicio de valor, pues tenemos que usar el subjuntivo y es estupendo que no bebas alcohol. ¿De acuerdo? En este caso no podemos usar el infinitivo, entonces esta es la única forma posible de traducir esta oración, ¿de acuerdo? Porque en la anterior es cierto que sí se podía por el verbo que estábamos utilizando, pero con estas expresiones nunca podemos utilizar el infinitivo, a menos que sea un, no sé, un mismo sujeto. So, por ejemplo, si dijeran, it's fantastic not to drink alcohol. En ese caso, sí que podríamos decir, es fantástico no beber alcohol. It's the same in English, right? So in English you would say it's fantastic to do something, so you would use the infinitive. So same in Spanish. You could use the infinitive if you could do it in English in this case. Vamos a ver una con un verbo como el verbo prohibir, que es un poco diferente en inglés y en español. En español recuerden que es prohibir algo a alguien. Entonces en español siempre va a ir acompañado de complemento indirecto. En inglés es un verbo preposicional y dice to forbid someone from doing something. ¿Okay? Pero recuerden, en español es prohibir a alguien hacer algo, o prohibir algo a alguien el complemento indirecto. Okay, de nuevo, hagan pausa en el vídeo e intenten traducirlo por su cuenta. Muy bien, entonces vamos a intentar traducirla. En este caso diríamos, mi esposa. Ahora, el complemento indirecto es prohibir algo a alguien. ¿A quién prohibimos? ¿O a quién prohíbe mi esposa? A mí, ¿verdad? Entonces es mi esposa me prohíbe. Y ahora, ¿qué me prohíbe mi esposa? Ese es el complemento directo y ese va a ser la cláusula nominal. Me prohíbe que salga con mis amigos. El verbo prohibir también nos permite utilizar la estructura con infinitivo y por lo tanto podríamos decir mi esposa me prohíbe salir con mis amigos.